François fue uno de los primeros integrantes del ministerio en inglés hace ya varios años. Y en ese tiempo yo creo que él ni siquiera estaba casado y ahora es un padre de 3 preciosos niños porque su esposa está embarazada de un tercer bebé también. Stania, bienvenida, welcome among us. Y François es un hombre tremendamente dotado del Señor. Es un matemático con sus propios logros en esa área. Es también un ejecutivo en una compañía de tecnología en la cual ocupa una posición muy importante ejecutiva, viajando por diferentes países y representando a la compañía en muchas de sus transacciones y expansión en la cual está involucrada esa compañía muy próspera que es, y François juega un papel importante en esa dimensión, después de haber trabajado en finanzas, en otras dimensiones también. Así que en términos seculares es una persona muy lograda, pero a mí lo que más me impresiona es su espiritualidad y su entrega al Señor, su llamado ministerial, su carácter y sobriedad tan especiales y su fidelidad a la gente que él ama y con la cual se compromete. Yo he tenido el privilegio de ser mentor en la vida de François durante muchos años y me consta que es una persona muy excepcional y nos une una amistad de muchos años. Y finalmente Dios lo está usando ahora para plantar una iglesia aquí en la ciudad de Jamaica Plain y nos mantenemos muy en contacto a través del tiempo. Y hace tiempo que estamos hablando de que Él viniera y nos predicara y nos compartiera la palabra y el tiempo ha llegado. Así que sin más, François, would you come forward, please? Denle un aplauso de bienvenida a mi hermano François Augustin. Y hay algo interesante acerca de que quizás no puedo escapar de decirles que esta mañana yo lo señalaba. Yo soy dominicano, como ustedes saben, y François es de Haití, haitiano, y nosotros ocupamos Dominican Republic, Haití, ocupamos la misma isla de Española. Y sin embargo, a través de la historia, Haití y República Dominicana han estado involucradas en tensiones a través de los años, en muchas maneras. Sin embargo, entre este hombre y yo no hay ninguna tensión, sino todo lo contrario, un amor muy especial. Y nosotros, we stand here, nos paramos aquí como símbolo de esa reconciliación que el Señor hace posible y que nuestra iglesia encarna en tantas maneras. Aquí no hay barreras entre Haití y República Dominicana. Así que te amamos, François. Y François habla español también, así que es una de las cosas que lo recomienda también. Pero yo voy a traducir para él. And the best thing probably would be small pieces. And trabajo tremendo que hizo esta mañana. Así que voy a hacer lo mejor que pueda, dice. Muchas gracias. Es un placer para mí para estar aquí en la iglesia con vosotros. I've been serving the Lord for a little bit, but Pastor Roberto has played a significant role in my life. He estado sirviendo al Señor durante cierto tiempo, pero el pastor Miranda ha jugado un rol significativo en mi vida. I thank the Lord for him. Doy gracias al Señor por él. Lion of Judah, you're blessed to have a pastor like Pastor Roberto. León de Judá son bendecidos en tener un pastor como el pastor Miranda. This is the gift that keeps on giving. Ese es el don que continúa regalando y dando. Because the Lord not only gave him to you, he also gave him to others who don't necessarily go to this church. Porque el Señor no solamente se lo dio a ustedes, sino también que se lo dio a otros también, otras iglesias. This speaks volume about you as a church. Y esto habla volúmenes acerca de ustedes como iglesia. Because you are so gifted Porque ustedes están tan dotados that what you have, que lo que tienen, the Lord can use to bless someone el else. Señor lo puede usar para bendecir a otros también. So I'm grateful. Así que estoy agradecido. So we're going to get in the Word. Nos vamos a meter en la palabra. And as I shared Y earlier como this morning, compartí esta mañana temprano, it's been part of Christian tradition that every time we read the Word of God, ha sido siempre una parte de la tradición cristiana que cuando leemos la palabra del Señor that we rise. nos ponemos de pie. ¿Por qué no hacemos eso ahora también? So may I ask that we go to John chapter 19, Vamos a Juan 19, it's on, verses 17 to 27. versículos 17 al 27. You want me to wanna read? read it? Okay, sure. Dice la palabra, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2,
uno a cada lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no lo partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Próximo versículo, gracias. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bendiga el Señor su palabra. Yes, yeah. Pueden sentarse, hermanos. So this afternoon, I'd like to speak to you En este momento quisiera hablarles from a subject sobre un tema that is very important. que es extremadamente importante. And it goes like this. Y va de la siguiente manera: How do you stand with Jesus ¿cómo nos mantenemos junto a Jesús, parados ante Jesús, when things are hard? cuando las cosas se nos ponen difíciles? How do you stand ¿Cómo pararnos with Jesus con Jesús when things are hard? cuando las cosas son difíciles? Now, this text clearly shows us that this is about the crucifixion. Este texto nos enseña claramente que se trata acerca de la crucifixión. But there's something very unique in the narrative, Pero hay algo muy significativo en esta narrativa. is that it zooms in on a particular character. Y es que la narrativa se enfoca específicamente sobre un personaje And it's right at the end of the story. que llega hacia el final de la historia. An exchange between Jesus and Mary, Hay un intercambio de palabras entre Jesús y María. but right before this exchange, Pero ¿qué sucede antes de ese intercambio? the text says, El texto nos dice: standing parada near the cross cerca de la cruz was Mary. estaba María. Standing Parada near the cross. cerca de la cruz. You see, the reason why this idea of standing by Jesus is important Y vemos algo, que esa idea de estar parados ante o junto a Jesús tiene una especial importancia. is because many people stand with Jesus when things are nice, Y esto es porque la mayoría de las personas se paran al lado y se mantienen junto a Jesús cuando las cosas van bien, when things are easy, cuando las cosas son fáciles, when things are rosy, cuando las cosas son color de rosa, joyful, and fun. cuando hay alegría, cuando hay disfrute. But when things are shameful, Pero cuando las cosas se tornan en algo vergonzoso, painful, doloroso and hurtful, y que hace daño a uno, they run away. entonces la gente generalmente echa el pie. But Mary Pero María, was in a painful situation, que se encontraba en una situación dolorosa, and yet she stood. sin embargo se mantuvo frente a Jesús. What can she teach us this morning about how to stand with Jesus ¿Y qué nos enseña esto acerca de pararnos y mantenernos junto a Jesús when things are hard? cuando las cosas son difíciles? Now, you may say, well, of course, Mary was standing by the cross because Mary is the mother. Ahora quizás usted pueda decir, bueno, ella estaba allí parada ante su hijo y porque evidentemente era su madre, eso era todo. Don't mothers have special affections in their hearts for their children? ¿No sabemos que las madres generalmente tienen un afecto especial por sus hijos? Mary was family. Of course, she had to be there. Claro que ella tenía que estar allí, parada ante Jesús y cerca de Jesús. But no, Pero no,
What made her stand there was far more profound Lo que la hacía mantenerse cerca de Jesús era mucho más profundo than mere maternal instinct. que simplemente un instinto maternal. You see, to appreciate what Mary Y did, vemos algo, y es que para apreciar lo que María hizo, verdaderamente apreciarlo, you have to see her in her own cultural context. tenemos que mirarla primeramente en su contexto cultural en que ella se movía. In those days, people lived in a shame and honor En, culture. en esos días la gente vivía en términos de una cultura de honor o vergüenza. And by shame and honor, I mean this. Y al usar ese término honor o vergüenza, quiero decir lo siguiente. When a child does something bad, Cuando un niño hace algo malo, the reputation is reflected on the child's entire family. la reputación de la familia sufre como resultado. And likewise, Y de la misma manera, when that same child does something good, cuando ese hijo hace algo bueno, that reputation also carries over to the family. esa reputación, ese bien, también tiene un efecto sobre la familia. Now, here's an example of that in the Bible. Miremos un ejemplo de esto en la Biblia. In Luke chapter 11, En Lucas capítulo 11, por ejemplo, in verse 27, en el versículo 27, there is a woman who stood and said something to Jesus because Jesus was doing something good. observamos una mujer que dice algo muy bueno acerca de Jesús, halagador, porque Jesús acaba de hacer algo bueno. See, Jesus was healing people, casting out demons, and speaking so well and so powerfully in society. Vemos que el Señor estaba reprendiendo demonios, sanando gente, predicando palabras buenas, etcétera, a favor de la sociedad. Estaba haciendo una obra noble. But the text says, as Jesus was saying these things or Y el doing text- these things, El texto dice que en la medida en que el Señor iba haciendo estas buenas cosas, a woman stood up in the crowd una mujer se puso de pie en la multitud and said, "Blessed is the woman who birthed you and nursed you." y dijo, bendita la mujer que te nutrió y que te dio a luz. Oh, wow. Notice that they didn't say, "Blessed are you, Jesus, for doing and saying great things." Notemos que esta mujer no dice, bendito seas Jesús, porque estás haciendo todas estas cosas buenas. You see, Jesus was doing great things, and yet the praise was given to his mother. Entonces vemos, Jesús está haciendo cosas nobles, pero la alabanza a quien le toca en este caso es a su mamá. Because that's how shame and honor cultures work. Porque así es que las culturas que están basadas en honor o vergüenza funcionan. The child does something good, Si el niño hace algo the bueno, parent gets praised. los padres son halagados. The child does something bad, Si el niño se porta mal, the parents get the bad el reputation. padre es quien obtiene la mala reputación. So in Luke chapter 11, Así que vemos aquí en Lucas 11, how do you think Mary must have felt about that particular report card of somebody praising her for Jesus doing something ¿cómo good? piensan ustedes que se habrá sentido María de la evaluación que ella estaba recibiendo basado en el hecho de que el Señor había hecho algo bueno? Evidently, she had no issues with that. Evidentemente todo estaba bien, qué bueno que así She fue. was able to stand with Jesus Era fácil en ese momento para ella because para things were great. permanecer ante Jesús porque todo iba bien, Things were nice. todo estaba como The debía ser. praises were flying high. En ese momento la alabanza, pues claro que sí, venía por todas partes. But in John chapter 19, Pero vemos algo que en Juan capítulo 19, life isn't nice. la vida no está tan color de rosa. Life isn't fun. La vida no es gozosa. It's crucifixion we're talking Estamos about. here. hablando de crucifixión. Now, this is what crucifixion meant in that same shame and honor culture. Ahora observemos lo que una crucifixión quería decir en esa cultura de honra y de vergüenza. Crucifixion was the highest form of shame you can inflict upon somebody. Crucifixión era la forma más profunda de avergonzar a una persona en aquellos tiempos. Here's what somebody in the days of Jesus had to say about crucifixion in the shame and honor He culture. aquí algo que una persona muy notoria declaró acerca de lo que era la crucifixión en su tiempo, un observador de la cultura de aquel tiempo. Here's what he said. He said, to be publicly disgraced in court, Lo que dijo este observador, ser desgraciado públicamente en una corte de justicia, por ejemplo, that's bad. eso es malo, ciertamente. To suffer financial penalty from the government, Sufrir un castigo financiero de parte del gobierno, that's bad. eso ciertamente también es malo. To be banned from the land, Ser exiliado de una tierra, oh, you bet, that's very bad. claro que sí, eso es terriblemente negativo.
And yet, in the midst of all these bad Y sin things, embargo, en medio de todas estas cosas malas, a person who suffers them una persona que sufra estos eventos, can still retain a sense of dignity, es posible que todavía retenga un sentido de su propia dignidad, even if they were to die. aun si murieran. They would die free. Morirían libres. And then here's the punchline. Y entonces aquí viene lo And then he said, importante. but to be crucified, Pero dice él, ser crucificado, ser crucificado, he said the mere mention of the word cross la mera mención de la palabra cruz should be far removed, debiera ser totalmente exiliada, not only from the person of a Roman citizen, no solamente de la vida de un ciudadano romano, but his thoughts. sino aún de sus propios His eyes. pensamientos. Contemplar la idea de la cruz debería ser completamente fuera de su consideración. Because the cross Porque la cruz is unworthy of any person. no es, un romano o ningún ser humano es merecedor de una crucifixión. Crucifixion was shameful. La crucifixión definitivamente era algo And it was so tremendamente. shameful that they wanted vergonzoso. to not only shame you in private, they wanted to shame you in public. Y no solamente la crucifixión en sí, sino que era tan terrible que querían avergonzarte, no en público por medio de una crucifixión, sino hacerlo, no en privado, sino hacerlo lo más públicamente posible. Here's what another person said about crucifixion. Y aquí lo que otro observador del tiempo dijo acerca de He said, crucifixión. whenever we crucify the guilty, Él dijo, cada vez que nosotros crucificamos a una persona culpable, the most crowded roads are chosen. deben escogerse los caminos más frecuentados So the most people can see a fin de que el mayor número de personas observe ese castigo, what we're doing to a guilty lo que person. le estamos haciendo a esa persona culpable. Folks, crucifixion was shameful. Mis hermanos, la crucifixión era no solamente doloroso, sino tremendamente vergonzoso. Even in Hebrews chapter 12, Aún en Hebreos, en el capítulo 12:2, the Bible called crucifixion shameful. la Biblia menciona el aspecto vergonzoso de una crucifixión. And to make matters worse, in John chapter 19, Y para hacer las cosas todavía peores, en Juan capítulo 19, not only Jesus was put on the most crowded road to display the shame, vemos que Jesús no solamente fue puesto en el camino más frecuentado para hacer más grande su vergüenza, the text says that they crucified him between two thieves. dice que lo crucificaron entre dos ladrones. Not to the right of him, not to the left of him, No a la izquierda de un ladrón o a la derecha de un ladrón. right in the middle No, of lo them. pusieron a Jesús en el centro mismo. That way, whenever you look at these notorious thieves, De manera que cuando uno miraba a estos ladrones conocidos, you won't help it but also see Jesus among uno them. no podía hacer otra cosa más que ver también a This is the Jesús. kind of shame Ese es el tipo de vergüenza that Jesus was under. que Jesús estaba sufriendo en ese And momento. like I told you, if something happened to the child in public, Y como le dijimos, si algo hace el niño en público, that carried over to the family. eso también tenía implicaciones a toda la Now familia. you must ask yourself, Entonces tenemos que preguntarnos, what were people saying about Mary? ¿qué estaban diciendo en ese momento de la crucifixión acerca de María? Because in Luke 11, Porque en Lucas 11 they praise Mary vemos que están alabando a María, because Jesus did porque something el great. Señor está haciendo algo digno de alabanza. Now in John 19, Ahora en Juan 19 Jesus is being crucified, being shamed. observamos que Jesús está siendo crucificado, siendo avergonzado. What would they say about Mary? ¿Qué habrían dicho en ese caso acerca de su madre? And yet, Y sin embargo, she shunned the shame. vemos que María despreció la vergüenza And the text said she stood y dice que ella se mantuvo at the foot of the cross. al pie de la cruz. I believe it was at the foot of the cross, although some text says near the cross. I believe it was at the Yo estoy foot of the asumiendo que cross. fue al pie de la cruz, aunque hay algunos textos que dicen que fue cerca de la cruz. Because Jesus was able to talk to her. Porque vemos que ella estaba cerca, ya que el Señor podía dirigirse a ella y hablar con ella. So she must have been near. Así que debe haber estado muy cerca de la cruz. Now the question is, how did she sum up the courage, Ahora, la pregunta es, ¿cómo pudo ella asumir, the strength suscitar el valor, la fortaleza to stand with Jesus para mantenerse con Jesús when things were hard, cuando las cosas se ponían difíciles? when things were shameful, Cuando las cosas estaban vergonzosas, when things were at their worst? cuando las cosas estaban en su peor momento. Now the fact that she stood Ahora, el hecho de que ella se mantuvo is of utmost es importance de gran importancia. because now I could say, why is that? Y uno puede pensar, bueno,
¿Por qué? ¿En qué sentido? Because the best way to judge somebody's character Porque la mejor manera de juzgar el carácter de una persona is never in times of comfort and convenience. no es en los momentos de comodidad o de conveniencia. It's always in times of hardship and Es shame. siempre en los momentos de vergüenza y de dificultad. So why was Mary standing at the foot of the cross such a big deal? Ahora, entonces, ¿por qué el hecho de que María se mantuviera cerca de la cruz, por qué era algo tan importante y significativo? It was a big deal because among the people that were there, Era de gran significancia porque entre las personas que estaban en ese momento, en esa situación, Mary had the greatest shame to bear. la persona que más vergüenza tenía que sufrir en ese instante era precisamente María. Because whenever the child does something bad in society, Porque cuando el niño hace algo malo, según la sociedad, the question is always who raised him? la pregunta es, hey, ¿quién crió a este muchacho? What house did he come out ¿De of? qué casa salió? Because that's what shame and honor Porque culture eso es did. lo que hace una cultura de honor So y de Mary vergüenza. standing at the foot of the cross Así que María permanecer frente a la cruz should have been unexpected. era algo inesperado, un poco usual. As a matter of fact, the behavior to expect from her in De the text hecho, el comportamiento que se hubiera esperado en ese momento humanamente de parte de ella should have been hiding era quizás esconderse, apartarse, because the shame was too great. porque la vergüenza era tan grande. Now, to clarify this a little bit further, let Ahora, me tell you something else. aclaremos esto un poquito más todavía. Déjenme decirles algo más. Do you know that Jesus had brothers and sisters? ¿Saben ustedes que Jesús tenía hermanos y hermanas? The Bible talks about La them. Biblia habla acerca de esto. Where were Jesus' brothers and sisters? ¿Dónde estaban los hermanos y hermanas de Jesús en ese momento? Do you ever wonder why they weren't at the cross? ¿Se preguntan ustedes por qué no estaban ante la cruz? Well, here's why. Por esta razón. It was too shameful. Era demasiado vergonzoso. The shame was too great on the family. La vergüenza para la familia era demasiado That the grande. best they could do Lo mejor que ellos podían hacer was hide themselves. era esconderse. So Mary, Así que María, standing at the foot of the cross, parada ahí al pie de la cruz, is teaching us something nos very está enseñando special this algo morning. muy especial. That you stand with Jesus, Que uno se mantiene con not, Jesús, not just when things are no joyful, solamente cuando las cosas van bien, not just when things are nice and rosy, no solamente cuando las cosas son color de rosa, but you learn to stand with Him when things sino are shameful. que uno aprende a mantenerse cerca de Jesús aún en medio de la vergüenza y de situaciones vergonzosas. And hurtful. Y cuando nos hacen daño, That's the lesson. esa es la lección. Now the question is, well, of course, if this is what she's teaching us, Ahora, la pregunta es, bueno, si esto es lo que ella nos está enseñando, esa permanencia, persistencia, fidelidad, how do we practice that? ¿cómo practicamos? ¿Cómo nosotros podemos poner en práctica ese How valor? do we today ¿Cómo podemos nosotros hoy learn to stand with Jesus aprender a mantenernos cerca de Jesús? when things are not just bad, Fundamentarnos en Jesús no solamente cuando las cosas nos van mal, but when they are at their worst? sino cuando están en su peor punto. Well, Mary gave us 3 points Ahora, María nos enseña tres cosas, or 3 lessons. tres lecciones. One of them is a flashback, Una nos lleva hacia atrás and 2 of them are in the text. y dos están en el texto mismo, en la situación misma. Let's look at the flashback first. Miremos en esa mirada hacia el pasado. The flashback is found in Luke chapter 2. La mirada hacia el pasado lo encontramos en Lucas capítulo 2. There are 2 verses in Luke chapter 2 Vemos dos versículos en el capítulo 2 de Lucas that shows us this is how you stand. que nos enseñan, Oh. esta es la manera de pararse, de mantenerse. Go ahead. This is how you learn to stand with Jesus when things are hard. Así es que aprendemos a mantenernos cerca de Jesús cuando las cosas nos van mal. Verse 19 and verse 51. Versículo 19 y versículo 21 de Lucas. Context of verse 19. El contexto del versículo 19. An angel showed up to Mary and said, Mary, this is who you're about to give birth to. Se aparece un ángel y le dice a María, María, he aquí el ser a quien tú le vas a dar a luz. And these are all the great things and prophecies about him. Y estas son las grandes cosas, las grandes profecías que tienen que ver con su futuro. And then at the end of that exchange, Y al final de ese intercambio entre el ángel y the María, text says that Mary el texto nos dice que María treasured up atesoró, guardó, and pondered meditó the en things su corazón las cosas that she heard. que ella había escuchado de parte del ángel. And the second verse is verse Y 51. el segundo versículo 51 This is an exchange now. This is Jesus and Mary coming from the worship, the family worship, the annual worship
in Jerusalem. Tenemos aquí a María y a José regresando después de un tiempo de adoración ceremonial en Jerusalén, regresando a su hogar después. And then they lost track of Jesus. Y acaban de, ustedes saben, perder a Jesús en la multitud. And when Mary found him, Cuando María lo descubre, Mary was telling him, where were you? Don't you know that we are worried about you? María le pregunta, hey, ¿no ves que estamos preocupados por ti? ¿Dónde estabas? ¿Por qué nos dejaste así? And Jesus said to Y her, el Señor Jesús le dice a ella, don't you know ¿no sabes that I must be about my Father's que business? debo estar involucrado en los negocios de mi Padre? And verse 51 ends the same way. Y el versículo 51 termina de esa manera. And igual. Mary Dice, y María, su madre, treasured up guardaba, atesoraba those things todas estas cosas that she heard. que ella había escuchado en So su if you corazón. want to learn to stand with Jesus when things are hard, Así que si usted quiere aprender a mantenerse pegado a Jesús cuando las cosas van mal, what you need to learn to lo que do tiene que aprender a hacer is treasure up things es guardar en su corazón y atesorar las cosas about Jesus acerca de Jesús when things are good. cuando las cosas están bien, que usted aprendió cuando están bien. So Mary Así que María treasured up the facts, atesoraba esos recuerdos, The esos words. hechos, esas promesas, esas palabras, the prophecies. las profecías acerca de Jesús. She kept them close. Las mantuvo cerca de su She corazón. preserved them. Las preservó. That's actually what that word treasure Y up also eso es lo que means. quiere decir en el original, esa palabra atesoraba, guardar, meditar. So you see, what will keep you, Entonces podemos ver que lo que nos mantendrá cerca, what will help you stand and identify with Jesus in bad lo times, que nos ayudará a pararnos cerca de Jesús y mantenernos fieles a Él en los tiempos difíciles, are the things you treasure about Jesus in good times. es las cosas que hemos guardado en nuestro corazón acerca de Jesús cuando nos fue bien con Él, And when you do que that, aprendimos acerca de Él. Cuando hacemos esto, cuando tú, yo hacemos esto, so that when the bad times come, o mejor dicho, lo que debemos hacer de guardar eso en tiempos de normalidad, lo que sabemos de Jesús, cuando vengan los tiempos malos, when the bad times come, you have something to draw from. cuando venga el día malo, es que entonces podremos sacar de ese depósito y recordar las cosas buenas y promesas de Jesús. See, no soldier goes into battle with an unloaded weapon. Algo que entendemos muy bien. Ningún soldado va a la batalla con un arma que no esté cargada. You load the weapon first, Uno carga el arma primero and then you go into y battle. entonces uno va y entra en batalla. Now, in the midst of battle, yes, you may be reloading, Ahora, claro, en el medio de la batalla quizás usted está recargando su arma porque ya ha gastado las balas. but you are reloading based on what you had treasured up. Pero uno lo que hace es que recarga el arma basado en lo que ya tiene consigo. If you didn't treasure anything up, Si usted no guardó algo, there will be no ammunition to use no tendrá munición para usar en el when cuando the se le enemy gaste comes at you. las balas cuando el enemigo venga contra usted. So you learn to stand with Jesus Entonces uno aprende a When- mantenerse cerca de Jesús, pegado a Jesús. when things are bad Cuando las cosas nos van mal, by treasuring up things about Jesus. la manera es atesorar When las things cosas are que good. sabemos de Jesús. Cuando las cosas nos van bien, guardarlas para el día malo. So you learn to make deposits. Aprendemos a hacer depósitos. And you see, the problem is many people, when they face hard times, Y algo que muchas veces la gente, cuando está pasando por tiempos difíciles and they try to make a withdrawal, y tratan de sacar dinero del banco, por así decirlo, the only thing that they get back in return lo que reciben en realidad como reacción del banco is the message insufficient un funds sobregiro, no tiene fondos suficientes. because they did not deposit enough ¿Por qué? Porque no habían depositado for suficiente times of withdrawal. para los tiempos en que tenía que For sacar, hard times. para los tiempos difíciles. So Mary was able to do that Así que vemos que María pudo hacer eso, sacar en el tiempo de la dificultad, because she preserved in her heart porque había guardado en su corazón the things about God aquellas cosas de parte de Dios when things were good. cuando los tiempos buenos. So right habían now tenido in your lugar. life, Así que ahora, en maybe tu an vida, opportunity quizás es la oportunidad ahora for you to treasure things about God right now. para tú atesorar y almacenar cosas que vengan de Dios ahora en tu vida, So that when the hard para que times cuando come, vengan los tiempos difíciles, you may be able to make a withdrawal. tú puedas sacar de ese depósito.
And you know, the thing I like about storing up Y saben algo que me gusta acerca de la idea esta de almacenar para el futuro, is that you never store up too much. es que en realidad no es posible atesorar y almacenar demasiado. And you never store up just for yourself. Además de eso, uno nunca almacena como cristiano solamente para sí mismo y su propio consumo. You also store up for others. Uno almacena también para los demás. And this is what brings us to the second lesson Mary is Y teaching esto es lo us. que nos lleva a la segunda lección que María tiene que aportarnos. Do you notice that in the text it says that Mary wasn't the only one standing at ¿Ven the foot of ustedes the algo que cross? dice que María no era la única que estaba cerca de Jesús en su crucifixión? There was Mary Magdalene. Tenemos a María There Magdalena, was Mary's own sister. teníamos la hermana de There is María, Mary, the wife of Cleopas. teníamos a María, la esposa de Cleofas, And then there was the apostle John, y whom también Jesus loved. teníamos al apóstol Juan, el discípulo en aquel momento amado, el discípulo Juan a quien Jesús amaba. And each of these Y characters cada uno de esos personajes had a role to play tenía un rol que jugar in helping Mary to stand en ayudar a María a que se her mantuviera time of need. en su tiempo de necesidad. because sometimes Porque muchas veces it's not your faith no es nuestra fe that will help carry you through. la que nos va a ayudar a pasar los tiempos de prueba, It is somebody else's faith sino que es la fe de otra that you will need to persona rely que on. vamos a necesitar para Because just like apoyarnos. Mary Magdalene, Porque así como María Magdalena, Jesus did something for them. Jesús había hecho algo también And on por their su vida. Y en ese día You stand uno se mantiene Because your firme faith porque nuestra fe is gone. ya quizás en ese momento ya ha desfallecido. So you learn to stand with Así que Jesus when things are hard. Aprendemos ciertamente a mantenernos cerca de Jesús cuando las cosas van mal, Not just by storing things up for no yourself. solamente atesorando cosas para nosotros mismos, Not just by treasuring God's word. no solamente atesorando la palabra de Dios, por ejemplo, But you need to learn to treasure good company. sino que también aprendemos a atesorar buenos compañeros, buena compañía espiritual. Because Mary Porque María took hold of Mary Magdalene. se apegó, se She took acercó a hold of María John. Magdalena, a Juan, She took hold of her own sister. su propia hermana, And she found the shoulder to cry on. y encontró ese hombro sobre el cual apoyarse. She found también. the shoulder to lean on. Consiguió ese hombro sobre el cual llorar. Because she was able to make a withdrawal. ¿Por qué? Porque pudo sacar un depósito, Not on her own account, no solamente de su cuenta, but on theirs. sino de la cuenta de ellos también. Sometimes you need a Mary Magdalene in your A life. veces necesitamos a una María Magdalena en Sometimes you nuestra need a vida. John in your A life. veces necesitamos un Juan en nuestra Sometimes vida. you need a Mary mother, Necesitamos wife of una Cleopas in your life. María, mujer de Cleofas, And cerca I like de the fact that it nosotros. says Mary's own sister was there. Sometimes you need blood relatives Y to dice stand with acerca de you. la hermana de María también. A veces necesitamos un familiar que se pegue a nosotros también. Because que nos everybody ayude. counts. Porque todo el mundo tiene un momento de duda y de flaquear. You not only learn to treasure words Y no from solamente uno God, aprende a atesorar las palabras de Dios que están en nosotros, you learn to treasure the people of God. atesoramos también el pueblo de Dios. So Mary is teaching us this is how you stand. Así que María nos está enseñando, es así que When se things permanece are hard. fiel cuando las cosas nos van mal. This is how you stand with Jesus when things are shameful. Es así que permanecemos junto a Jesús cuando hay vergüenza en la This is how película. you stand with Jesus when things are hurtful. Es así como nos mantenemos cerca de Jesús cuando las cosas nos duelen. But this morning, the thing I like about it most Pero esta mañana lo que más me gusta de todo lo que estoy relatando is that Mary didn't just leave the lesson there. es que María no dejó las cosas ahí solamente en estas dos lecciones. Because you could have said, well, okay, if I just stop where I can only go, which is me storing up things for myself. Porque si yo hubiera dicho, bueno, yo solamente me voy a mantener en lo que yo he almacenado a través de mi propia experiencia personalmente. If I only stop there, Si yo me detengo allí solamente, I will lose out on the benefit of on relying on someone else's faith. voy a perder el beneficio, la virtud de poder también apoyarme de otros y su propia fe, When my own faith cuando mi fades away. propia fe huye. But now the question is, what happens if the faith of those you rely on Pero ahora also fade la away? pregunta es, ¿qué pasa si la fe de los que tú estás confiando y esperando en ellos les falla también? And Mary's saying, well, don't worry about that. Y María dice, no te preocupes, Because when your own faith can take porque you, cuando tu fe no te puede cargar y when the llevarte, faith of your community cuando cannot take you, la fe de tu comunidad no puede cargarte a la próxima Mary etapa, did something in the text María, nos dice el texto, hizo algo bien that becomes an importante, eternal que lesson. se hace una lección eterna.
The text says at the end El texto dice al final that Jesus spoke to Mary que Jesús le habló a María and said, y Mary, le dijo, María, woman, mujer, this is your son. este es tu hijo. And son, Hijo, this is your mother. esa es tu madre. Mary was an old woman in that text. En ese momento se nos dice que María ya era una mujer avanzada en edad. Jesus, being the oldest son, Y Jesús, que era el hijo mayor, had the responsibility of caring for his old mother. humanamente hablando, tenía la necesidad, el deber de cuidar a su propia But madre. now that Jesus is gone, Pero ahora que Jesús va a partir, who will take care of this old woman? ¿quién atenderá a esta mujer avanzada So de edad? instead of Mary being the one comforting Jesus on the cross, Así que en este caso, en vez de María ser la que estaba consolando a Jesús en la cruz, Mary looked up. María mira hacia This is Jesús. the eternal principle. Mary looked up. María miró hacia arriba, And she looked at miró Jesus. hacia Jesús, miró a Jesús. And that's where she found her comfort. Y fue en él en quien ella encontró Because- su apoyo. Because when your own faith fails you, Porque cuando tu propia fe te fracasa, And te the faith falla, of your cuando la fe community de tu comunidad fails you, tampoco puede llevarte, what's left lo for único you que queda para nosotros hacer is Jesus. es mirar a Jesús. Is Jesus. Jesús. And that's where you find your comfort. Y es allí donde uno encuentra su verdadero respaldo y apoyo. So expecting to be the one comforting Jesus, Así que esperar a ser uno el que va a estar confortando a Jesús, Mary was the one who received comfort from Jesus. en vez de ella consolar a su hijo, es Jesús Oh, quien la consuela a And the ella. thing I like about it this morning Y lo que me gusta acerca de ese hecho esta is mañana that you could see that Jesus almost looked defeated on the cross es que Jesús parecería que estaba derrotado allí en la with cruz, nailed, con pierced clavos en hands, sus manos, with sides pierced, con su lado perforado por el with bruises clavo, all over his body. con magulladuras en todo But su church, cuerpo. Pero iglesia, Don't let the stripes fool you, no dejes que los azotes because the te Bible says engañen, porque la Biblia dice, it's by his stripes es por sus azotes, We por su are healed. látigo, que nosotros somos sanados, por sus Jesus. heridas. Jesús, in his weakness en su debilidad, becomes strength se hace fuerte for the person who wants to stand para la persona que suponía que ya when no things are podía hard. apoyarlo a él y que pudiera estar permaneciendo delante. If you cannot stand when things are hard, Cuando tú no te puedas sostener cuando las cosas te vayan mal, and your own faith en tu fails you, propia fe no puedes depender de ella. and your own community fails you, Cuando tu comunidad te don't look fracasa, to the left, no mires a la izquierda, don't look to the right, no mires a la derecha, look up, mira hacia arriba, look to Jesus, mira a Jesús, look to Jesus, mira a Jesús, look to Jesus, mira a Jesús, because he's the author, porque Él es el único, he's the author Él es el autor and perfecter y el of our faith. consumador de tu fe. Clap your hands for Jesus. Dale un aplauso al Señor. Oh. And the thing I like about the text this morning is that Mary also knew her Bible. Y lo que más me gusta acerca del texto hoy es que nos indica que María Because conocía down- la Biblia, conocía la Escritura. Because down in Psalm 121, Porque vemos que en el Salmo 21, the psalmist starts the psalm saying, el salmista comienza su salmo I diciendo, lift alzaré my eyes to the hills. mis ojos a los montes. And then I ask myself, Y me pregunto, where does my help come from? ¿de dónde vendrá mi socorro? Oh, and then he answered it right Y and he él said, no. contesta diciendo, My help comes from the Lord, mi socorro viene de Jehová, the maker of heaven que and hizo earth. los cielos y la tierra. Jesus was crucified on the hill. Jesús fue crucificado en el monte. So Mary knew Así que María sabía that when she was in her hard time, que cuando ella estuviera en sus tiempos When her own difíciles, faith failed cuando her, su propia fe le fallaba, when her own community cuando couldn't su take her propia through, comunidad la había she lifted her eyes to the abandonado, hills ella levantó sus ojos hacia and asked los herself, montes where does my help y come se from? preguntó, ¿de dónde vendrá mi socorro? Because her help Porque su ayuda, su socorro, came from the Lord, vendría del came from Señor, Jesus, venía de the Jesús, maker of heaven and el earth. hacedor de By his cielo stripes, y tierra. Por sus heridas, We are healed. nosotros fuimos sanados, We stand strong. nos mantenemos In fieles. his weakness, En su debilidad, we find strength. nosotros encontramos fortaleza. Are you feeling weak this morning? ¿Se está sintiendo usted esta mañana Are you losing débil? hope this morning? ¿Se está sintiendo usted necesitado esta mañana? There is hope in Jesus Christ. Hay esperanza en Cristo Jesús. What the world thought was the end of him Lo que el mundo pensaba que constituía el final de su carrera
was the genius of God at work. Eras en realidad el genio de Dios The operando. Apostle Paul said the preaching of the cross. El apóstol Paul. el apóstol Pablo dice que la predicación de la cruz Is foolishness es locura para los hombres, to the world. But to us, pero para nosotros los que creemos, it's the power of God. es el poder de Dios. There is power Hay poder in Jesus Christ. en Cristo Jesús. There is power Hay poder in the cross. en la cruz. There's power Hay poder in those nail-pierced en hands. esas manos perforadas por power. los clavos. Hay poder. Yes, there is Sí, power hay poder in the blood of Jesus. en la sangre de There is Jesús. power Hay poder in Jesus Christ en Cristo Jesús to break addiction, para romper la adicción, to prevent you from committing suicide, para prevenir que tú cometas to suicidio, take you out of poverty. para sacarte de la There is pobreza. power Hay poder in Jesus Christ. en Jesús, el Cristo. So don't look right Así que no mires hacia la derecha, Don't look to no the mires left. a la izquierda. when your own faith can Cuando tu carry fe you, propia te when your own fracase, community can cuando take tu you. propia comunidad no pueda cargarte en ese tiempo, Look up, mira hacia arriba, look to Jesus, mira a Jesús and you'll be able to stand. y podrás Stand with permanecer, Jesus. mantenerte junto a Jesús, Stand with Jesus. pararte Stand with Jesus con Jesús and find strength. y encontrar Hallelujah. fortaleza. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Praise God. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Pongámonos de pie. Gracias, Señor. Oramos. This is a prophetic declaration also because you are standing Al pararnos y ponernos de pie, estamos en realidad haciendo una declaración profética, porque estamos precisamente haciendo eso. because some parándonos. of us are weak. We've done all we could to stand, Porque muchos de nosotros nos encontramos débiles. Hemos hecho todo lo que podemos para mantenernos de pie. and we have no more strength left Y in ya us. no nos queda más fuerza. But after you've done all you can, Pero después que tú has hecho todo lo que puedes, stand. mantente. Mantente. Look to Jesus. Mira hacia Jesús. Look to Jesus. Mira a Jesús. Now is your time. Ahora es el tiempo Say, Lord, de que el Señor, I'm trading my weakness for your y strength. va a decirle, estoy cambiando mi debilidad por fortaleza. I'm trading my inability for your power. Estoy cambiando mi incapacidad por tu poder. I'm trading my limitations, Lord, Estoy intercambiando mis limitaciones, Señor, for your infinite power. para ganar tu poder infinito. Would you pray with me? Por favor, ora conmigo. Father God, Padre, right now, ahora mismo our city nuestra ciudad is on its knees. está sobre sus rodillas, está postrada. There is all kinds of destruction on the Hay streets. todo tipo de destrucción en nuestras calles. Some neighborhoods, Lord, there are so many murders. Algunos vecindarios llenos de criminalidad y muerte. Some neighborhoods, Lord God, is just addiction that's just running rampant. Algunos vecindarios llenos de adicción que los está decimando y destruyendo. Lord, even in our own lives, even in our own families, Señor, aún en nuestras propias vidas, en nuestras familias, the devil is really running wild. el diablo se está sirviendo con la cuchara grande. Lord, we have no more strength left. Señor, no tenemos más fuerza. Would you give us your strength this afternoon? Pedimos tu fortaleza. Would tu you give us fuerza. your strength this afternoon, Lord God, Danos, Señor, nuestra so that we provisión may learn to stand para que podamos aprender, in these hard times? pararnos junto a ti en Help estos us look tiempos to difíciles. Jesus. Ayúdanos a mirar hacia Jesús, Our helper, nuestro confort, our Lord, nuestro Señor, our strength. nuestra fortaleza. Strengthen us, Lord, Padre, fortalécenos with the same power that was in Jesus. con el mismo poder que hubo en Jesús. Strengthen us, Lord, Fortalécenos, Señor, with the Spirit of Jesus. con el Espíritu de Jesús. Give us an abundant supply of the Spirit of Jesus Danos una provisión abundante del Espíritu de Jesús so we may stand para que podamos permanecer in our hard times. en nuestros tiempos difíciles. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen.
Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.